vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Y yo te voy a pedir que vayas al libro de Ageo. Ageo es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y quiero que vayas al libro de Ageo, que está antes de Zacarías, después de Sofonías. Es un libro que no es muy citado o muy estudiado o leído. Es un libro muy pequeño. Y la predicación del día de hoy se titula Meditad en vuestros caminos. Y Ageo capítulo 1 verso 1 en adelante dice lo siguiente: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Estas palabras son dichas en el siguiente contexto. La caída de Jerusalén había ocurrido en el año 587 antes de Cristo por el imperio babilónico, cuyo rey era Nabucodonosor. Nabucodonosor, su ejército habían destruido la ciudad, habían destruido el templo de Dios y se habían llevado al pueblo cautivo a Babilonia en el año 587. Y en el año 538, Ciro, rey de Persia, pasó el imperio babilónico, se levanta el reino persa, y un rey llamado Ciro envía una proclamación, levanta un decreto que decía que todo judío que quisiera y creyera fuera a Jerusalén a reedificar el templo. Esto sucedió 49 años después de la caída de Jerusalén. Los judíos salen a reconstruir el templo, pero se encuentran que en su labor se levantan los enemigos de tal obra y obstruyeron su avance. Escucha bien: por medio de intimidación, de soborno y de acusación. Y lograron detener la obra por medio de poder y violencia. Esto está en el libro de Esdras, en el capítulo 4. Y 15 años detuvieron la construcción de dicho templo. 15 años se detuvo la obra que Dios había enviado a su pueblo a realizar en el tiempo de Ageo. Y entonces es que sucede lo que acabamos de leer. El profeta Ageo se levanta y en el verso 5 y en el 7 da palabra de Dios y dice: meditad sobre vuestros caminos. La palabra meditad ocupa 3 palabras en el hebreo para ser entendida. Nunca me había topado con una palabra así. La palabra meditad se describe a través de la palabra sin, lebab y la palabra al en hebreo. Y esta palabra, la primera sin, se traduce como poner. Di conmigo: poner. Aunque suenes así medio ahogado con tu cubrebocas. Poner. La palabra lebab habla del corazón, del alma, del ánimo, del deseo, del entendimiento, del espíritu, de la inteligencia, del pecho, del interior. Poner, ¿qué? El corazón, el alma, el pecho, el interior, la inteligencia. La palabra al, que es la última que se ocupa para entender, la palabra meditar habla de la cima
específicamente del Altísimo, específicamente elevar hacia Jehová. ¿Qué cosa? El corazón, el alma, mi pecho, mis entrañas, mi mente, ponerlo en las alturas. Es lo que quiere decir. Y si usamos estas palabras y tratamos de dar una descripción, quedaría más o menos así: meditar, poner tu corazón, tu deseo, tu entendimiento, tu inteligencia en la cima, elevarlos al Altísimo, elevarlos hacia Jehová. Es lo que les estaba diciendo él. Mediten. En vez de estar pensando terrenalmente, a nivel terrenal, él les estaba diciendo: por eso no pueden avanzar en la obra, por eso no pueden construir mi templo, porque ustedes están viendo a un nivel terrenal. Dios, por medio del profeta Ageo, los está invitando a levantar su mirada a los cielos y poner su corazón en los cielos, y poner su inteligencia en los cielos, y poner todo su ser en los cielos. Pero ¿sobre qué tema tenían ellos que meditar? Sobre los caminos. La palabra camino habla del curso de la vida, del modo de acción, de la carrera, como decíamos en la predicación pasada. Ellos tenían que pensar: mi modo de actuar, la forma en que estoy caminando en la tierra, ¿se parece a la forma en que se camina en el cielo, en que se comporta uno en el cielo? Mi curso de esta vida, mi modo de actuar en la vida, ¿es conforme a Dios? ¿Es conforme a lo eterno? ¿Es conforme al cielo? ¿O es meramente algo terrenal? Como pastor de esta congregación, creo que este es un buen tiempo para meditar en la forma en que hemos caminado nuestro cristianismo. Es un buen tiempo para analizar cómo hemos accionado ante las circunstancias actuales que estamos viviendo. Colosenses capítulo 3, el verso 1 en adelante, verso 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo mismo que Ageo estaba diciendo, nos lo repite Pablo en su carta a los Colosenses: vayan con su mente, con sus pensamientos, con su mirada hacia los cielos, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios en un trono lleno de majestad y de gloria. No vean terrenalmente. Y la pregunta que yo me hago: ¿dónde ha estado mi mirada en todo este tiempo? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Iglesia, el amor del Padre, ¿dónde ha estado tu mirada y tus pensamientos y tu objetivo, tu inteligencia? ¿En la tierra o en los cielos? Y mira, es muy fácil darnos cuenta en dónde hemos andado en nuestra mente, en nuestro corazón, si nos comparamos con aquellos hombres, con aquellas iglesias, con aquellas congregaciones que han mantenido una mirada en los cielos. Y tú vas a darte cuenta que nos comportamos muy diferente a ellos. Escucha, vamos a hacer unas comparaciones y a ver unos cuantos puntos que la iglesia primitiva tenía y a preguntarnos si nosotros los tenemos. Ahí le va. Número 1, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Yo me debo de hacer la pregunta: ¿yo soy alguien lleno del Espíritu Santo? Tú te debes de hacer la pregunta: ¿soy alguien lleno del Espíritu Santo? Pero escucha, no es algo que simplemente se queda en fe, sino que estar lleno del Espíritu Santo se tiene que notar. Dile al que está a tu lado:
se te tiene que notar. Ahí con todo y cubrebocas, atrás del cubrebocas se te tiene que notar el Espíritu Santo. Tan serios y luego con cubrebocas, es bien difícil esto. Dios mío, Señor, vuélvenos a la normalidad. Ahora no estoy batallando con las cámaras, Obed, ahora estoy batallando con los cubrebocas. Aunque ahora sí Obed va a sufrir con la edición de esta predicación, porque tal vez voy a decir unas cosas que va a tener que quitar, porque no queremos problemas con nadie. Escucha, en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4 está el evento cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, y dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Pero escucha bien, eso es solamente una manifestación de estar lleno del Espíritu Santo. Pero la Biblia enseña que si realmente estoy lleno del Espíritu Santo, entonces yo tendré los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Di conmigo dones, di conmigo frutos. Son dos cosas que da el Espíritu Santo, pero son dos cosas diferentes. Y vamos a comparar nuestra vida, tu cristianismo, mi cristianismo, lo vamos a comparar con esto. Los dones están en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, apúntalo. No lo vamos a leer, pero tengo aquí anotados los dones del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Otro fruto del Espíritu Santo es la fe. Otro fruto del Espíritu Santo son las sanidades, son los milagros, es la profecía, es el discernimiento de espíritus, son las lenguas y la interpretación de lenguas. Yo me pregunto el día de hoy, ¿cuál de esos frutos se manifiesta en mi vida, en mi cristianismo? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo para que tú edifiques a la iglesia? ¿Tienes palabra de sabiduría? Escucha bien. Es sorprendente cuando tú dependes del Espíritu Santo. Esta semana yo tenía que hacer, otros tenían que hacer muchas cosas para que el lugar pudiese estar listo para el día de hoy. Aprovechamos para hacer algunos cambios. No sé a quién le gusta el nuevo fondo que tenemos aquí, está muy chido. Y yo tuve una semana muy cargada, y encima de esto, te confieso, es la preocupación de ser el responsable de este lugar y tomar la decisión de sí abrir, y con todo lo que implica. Porque muchos sin duda están diciendo: estás loco, la cosa está horrible, ¿cómo se te ocurre abrir? Cristianos sin duda están diciendo eso, y tienen razón. Pero si no abres, otros dirán: pues qué, ¿dónde está tu fe? O sea que mi mamá tenía un dicho que se me pegó mucho, y ella decía que si escupo estoy aguado y que si no escupo estoy reseco. O sea, estamos fritos. Si tú estás esperando darle gusto a la gente, nunca le vas a dar gusto, porque si haces así te van a criticar, si haces así te van a criticar. Entonces tú tienes que hacer lo que Dios ponga en tu corazón. Y si Dios le pone otra cosa en el corazón a otra persona, está bien que él obedezca a lo que Dios le ha hablado. Pero esta semana yo tenía un día muy ocupado. Dije: voy a ir al local, voy a hacer esto, aquello. Y me habla una hija del hermano José Luis. Y el hermano José Luis tiene hijas ya muy de edad. Y ellas vienen a pedirme consejo a mí cuando me llevan, yo creo que fácil unos 15 años. Oiga, pastor, ¿cómo le podemos hacer aquí en esta situación? Esta es la situación de nuestra familia. Y no porque el hermano José Luis vaya a morir, no estoy hablando de eso. Es porque ellas, cómo organizarse para cuidarlo mejor. Y es ridículo pensar que alguien más joven te dé un consejo. Pero sin embargo, Dios te da sabiduría y te da palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita, no para que alguien se ensorbezca, se engrandezca, se haga famoso. No, porque hay frutos en el Espíritu Santo. Hay sanidades, hay milagros, hay profecía. Y si tú eres alguien que dice estar lleno del Espíritu Santo, tú deberías de tener por lo menos uno de esta lista en tu vida.
Voltea al que está a tu lado y dile: ¿cuál tienes tú? ¿Cuál palomeas? Porque si no tienes, o sea, si no, ahora escúcheme bien, si tú eres nuevo en esto, no te preocupes. Si no sabes, no te preocupes. En su momento, tú vas a saber cuál es el don del Espíritu Santo que Él te ha dado. Pero lo peligroso es que hay personas que tenemos 15, 10, 20, 30 años. Hay gente que se va al cielo, que fue cristiana y nunca se dio cuenta qué don tenía para edificar la iglesia. Pero si vamos a Gálatas capítulo 5 verso 22 y 23, ahí le va, este está más fácil. Nos da los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son amor. Di conmigo: amor. Ahí le va otro que se nota más: alegría. O sea que cuando yo me encuentro con alguien que me dice que tiene comunión con el Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo, pero no es capaz de sonreír ni en la misma iglesia, yo dudo que esa persona esté llena del Espíritu Santo y que esté teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y al que está a tu lado: hola. Que se nota que se mueve tu cubrebocas de la risita, dile: estoy lleno del Espíritu Santo. Porque luego traemos una cara de amargura y decimos que el Espíritu Santo está con nosotros. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría. Ahí le va otro: la paz. ¿Por qué puedo dormir en paz? ¿Porque no hay peligro? No, puedo dormir en paz porque es un fruto del Espíritu Santo. Porque ignoro lo que está sucediendo o lo quiero tapar con un dedo. No, tampoco. Duermo bien porque estoy lleno. Paciencia es otro fruto del Espíritu Santo. Paciencia, otro fruto. Amabilidad. O sea, el cristiano, verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo, verdaderamente se convierte en alguien amable. Aprende a decir por favor, aprende a esperar, aprende a oír, aprende a hablar, aprende a comportarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo como que te autoeduca, te somete. Amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio. Y esa iglesia de los primeros tiempos tenía todo eso. Su bautizo, el bautismo de la iglesia primitiva, no se quedaba solamente en una experiencia. Era una experiencia realmente, pero esa experiencia dejaba un resultado, dejaba los dones y los frutos de dicho bautismo en el Espíritu Santo. El día de hoy, tristemente, resumimos el bautismo del Espíritu Santo a hablar en lenguas, y hasta si no hablas en lenguas te dan tus patadas, tus cachetadas para que hables en lenguas, aunque no manifiestes ningún otro fruto, ningún otro don. Ya dices: fui bautizado porque ya hablé en lenguas. Y el hablar en lenguas solamente es uno de los frutos del Espíritu Santo, de los dones, pero tú tienes que manifestar los frutos del Espíritu Santo. ¿Hasta aquí vamos bien? Otra cosa que ellos tenían es que estaban juntos. Si tú vas a Hechos capítulo 2, en el verso 44 dice que estaban juntos. Y amada iglesia, tenemos que considerar esas cosas. La primera prédica que vimos en esta contingencia fue una prédica del hermano Sugel Michelin, que decía diversidad, fruto, diversidad y crecimiento, algo así es el título. Perdóname que no recuerdo ahorita exactamente el título. Y nos hablaba de la diversidad dentro de la iglesia, que somos tan diferentes, pero que eso no impide que podemos caminar unidos. Pienso yo que este es un buen tiempo para considerar mi caminar en Cristo. Ha estado en los cielos. Y volteo a ver a mi hermano, a mi hermana que viene a esta congregación y digo: Señor, gracias porque la salvaste. O me fijo nada más en la hermana y digo: y esta desgraciada hermana, yo no sé qué hace aquí. No cambia, no tiene solución, no veo nada en ella, me cae gordo, me cae gorda. En vez de que volteemos al cielo y oremos por aquellas cosas con las cuales está luchando nuestro prójimo. Estamos muy serios. Número 3,
Escucha bien, esta es muy importante. Ellos tocaban al enfermo y el enfermo sanaba. ¿Dónde tienes tu mirada puesta mientras caminas en medio de esta pandemia? Cuidándote que el enfermo no te toque para que no te contagie, o diciendo, cualquier enfermo que se me atraviese, que ni me toque porque se va a sanar y le van a quitar su incapacidad. Hermano, hermana, cuando comparamos la actitud que ellos tenían ante dichas situaciones, es vergonzoso para mí. Lo digo por mí, no por ti ni por la iglesia, lo digo por mí. Para mí es vergonzoso porque en Hechos 3, en Hechos capítulo 3 verso 7, Juan y Pedro van al templo a orar y se encuentran con un cojo ahí a la entrada del templo La Hermosa. Y él quería dinero y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús. Y el inválido que estaba ahí por años y años y años se levanta, pero lo tuvo que tocar, lo tuvo que asir de la mano. Tenían un atrevimiento para esas cosas. En Mateo capítulo 8 verso 3, Jesús sana a un leproso que se le acerca y le dice, si quieres puedes sanarme, puedes limpiarme. Y Jesús extiende su mano y lo toca y el leproso se sana. Ocurrían ahí una u otra cosa: o el enfermo se sanaba o Jesús se contaminaba. Y la realidad, iglesia, es que como no hemos desarrollado ese cristianismo que vemos en el libro de los Hechos, el día de hoy tenemos que salir corriendo de la enfermedad, porque nuestro cristianismo tiene más la idea de que nos vamos a enfermar a que vamos a sanar al otro. Se nos atraviesa un endemoniado y nosotros decimos, no me toques porque me puedes transmitir los demonios, cuando la mentalidad es, tócame infeliz, para que sientas el poder del Espíritu Santo que vive dentro de mí, para que se caiga toda esa brujería de la cual está siendo víctima. Pero nuestro cristianismo ha sido enseñado de una forma inversa, protegiéndonos, cuidándonos, advirtiéndonos, intimidándonos, que no te juntes con cierto tipo de gente porque te contaminan, cuando Dios nos llamó a lo contrario. En Marcos capítulo 16 verso 18, Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Yo creo sinceramente que debemos de ser cuidadosos en este tiempo, pero algo que a mí me ha frustrado del cristiano, de la iglesia, y yo me cuento, yo voy por delante, sobre todo hablando de este lugar, es que nos hemos escondido en vez de haber salido a buscar, y le estamos dejando toda la bronca a quienes no tienen con qué darle solución a este problema. Ellos están haciendo todo lo que pueden, pero todo lo que pueden no es suficiente, porque llega el punto donde tiene que venir un milagro, tiene que venir lo milagroso, tiene que venir lo celestial, donde llega el hombre de Dios, la mujer que cree en Dios, pone su mano sobre el enfermo y el enfermo sana. Es Biblia. O sea, no es algo que, no es fanatismo religioso, no es fanatismo que lleva a querer pensar que no pasa nada y que un simple decreto ahí va a acabar con una pandemia. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un cristiano que cree y que de repente le dicen que el vecino de al lado está pareciendo que tiene síntomas de la enfermedad y que se atreve a ir y a decir, voy a orar por ti. Y ahí es donde dice uno, ah, caray. O sea, piénsalo. No estoy hablando ni siquiera de ir a un hospital. Estoy hablando de ir por un vecino que tiene gripa. Se me hace interesante que ni gripientos hay en estos días. He visto uno, en estos 3 meses he visto un gripiento nomás.
porque como que nos mentalizamos y dijimos, ni gripa quiero en estos días. La granizada cayó, volvió el calor, ha habido frío, ha habido de todo, y en este tiempo, por lo menos en mi trabajo, ya hubiera habido gripientos todos, porque empieza uno y nos la pasamos. A nadie nos ha dado gripa, ni tos, ni nada, como que dijimos, ni más, ahorita no es tiempo de enfermarse. No te estoy diciendo siquiera que lleguen con un análisis y te diga a tu vecino, tengo la enfermedad, puedes orar por mí. Te estoy hablando nomás de un gripiento. Y el que vi fue un cliente que llegó al taller y yo tenía que ir con él hasta allá, Villa San Pedro, no sé qué tanto, en la camioneta a tomar medidas, y él estaba ahí en la puerta del trabajo, estornude y estornude con su cubrebocas, pero se lo levantaba para estornudar. Y ahí es donde dices, ¿en qué creo? ¿De qué estoy hecho? Y a mí se me hace que, hablo de mí, a mí se me hace que si Pablo viera mi cristianismo, él diría, ¿qué onda contigo, Alex? ¿En qué crees? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué te has tardado para enviar una invitación de que tú puedes apoyar en esta situación? No tienes conocimientos médicos, no tienes conocimientos psicológicos, no sabes nada del tema, pero tienes al Espíritu Santo que hace milagros, que hace maravillas, que sana, que aún resucita muertos, y es lo que esta generación necesita. Yo creo que algunas de nuestras peticiones sonarían graciosas delante de aquella iglesia llena de poder. Señor, que encuentren una vacuna. Y yo creo que dirían ellos, ¿qué onda contigo? ¿Por qué mejor en lo que la encuentran no te dedicas a ir a buscar enfermos, a orar por ellos, o deja de que estén enfermos físicamente, mentalmente, ya por toda esta situación, temerosos, espantados? Ya esto, mire, también ese es otro punto. Esto ya también pasa como cuando usted ve a un niño piojoso y se empieza a rascar. Ve un niño piojoso y dice, ay, jole, y te da comezón. Y hay tanto bombardeo de noticias, y luego todavía hay hermanos, hermanas, gente que nos metemos a propósito a ver qué nueva cosa hay. Hay cosas de fuentes genuinas, hay cosas que no tienen nada que ver, y ahí estamos, y al rato estamos como cuando vimos al niño piojoso, ay, ya siento comezón en el gaznate, ay, ya siento esto y aquí y lo otro, y nos enfermamos mentalmente, nos obsesionamos, y de ahí nos lleva a estar temerosos. Y yo no he visto esa iglesia, y lo digo por mí, no he visto esa iglesia atrevida que se levanta y dice, ok, me están dando una indicación y la voy a acatar. Pero sabes, si ya no hay opción para una persona, si tú que estás haciendo todo lo que puedes hacer para salvarle la vida y sabes que ya no puedes, este es mi número, llámame y quiero que me dejes entrar donde está. Ponme lo que quieras, un equipo de astronauta, pónmelo si quieres, pero lo que quiero es que me dejes llegar ahí a esa cama para yo poner mi mano con guante, como tú quieras, como tú me digas, pero yo quiero declarar el nombre del Señor sobre esa persona, sobre su cabeza, y si se muere, por lo menos antes de que muera le diré, entrega tu vida a Jesús para que mueras y vayas con Él. Pero hermano, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Lo digo por mí. ¿Dónde está la iglesia que no solamente predica del poder de Dios, sino que vive y experimenta el poder de Dios? Eran desafiantes. Cuando tomaron a los apóstoles, los llevaron a la cárcel, los azotaron por predicar el evangelio. Estoy hablando de la autoridad. La autoridad les dijo, no puedes predicar. Y ahí delante de ellos le dijeron,
tenemos que obedecer a Dios antes que ustedes. No estaban diciendo tú no eres una autoridad, estaban diciendo mi autoridad principal proviene del Señor y Él me ha llamado a predicar el Evangelio. Estamos locos por estar aquí el día de hoy. Te digo la verdad, estás loco. ¿Es razonable que estés aquí? No, no es razonable. Tú deberías de estar en tu casa encerrado, porque hay un peligro acechando, lo hay. Pero la iglesia primitiva estaba loca, estaban desenchufados de la realidad de este mundo y vivían enchufados en la realidad de Cristo, en la realidad del cielo. Ellos eran atrevidos, ellos eran desafiantes, ellos eran imparables, no les podías intimidar, no les podías acechar. Ellos siempre tenían una alternativa, y su alternativa era Dios, su refugio era Dios, su sabiduría era Dios, su gozo y su esperanza siempre era Dios. No dependieron de circunstancias, no se esperaron a que todo estuviera bien. Al contrario, cuando todo estaba mal, el fuego de Dios ardía con más pasión en su corazón, con más vehemencia, con más denuedo predicaron la palabra. Ellos no buscaban la comodidad, iglesia. En Hechos capítulo 8 está la historia de Felipe y el eunuco encargado de los tesoros de una reina. Y la historia te empieza a retar desde que dice: y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al carruaje. Es decir, ellos tenían una comunión real con el Espíritu Santo. Yo te pregunto a ti, me pregunto a mí mismo, ¿qué tan cotidianamente escucho yo la voz del Espíritu Santo diciéndome: acércate a esa persona y dile que no tenga temor, ora por él, por ella, porque está siendo víctima de pensamientos de suicidio? Predícale el Evangelio en la combi, en el camión, en el trabajo, a un cliente. ¿Qué tan cotidianamente? Ahora escucha lo interesante. Él se acerca, y lo interesante que él era un simple mesero en la iglesia. No era un pastor, no era un apóstol, era un diácono, alguien que simplemente se dedicaba a organizar un poco las cosas prácticas de la iglesia. Y tú lo encuentras escuchando la voz del Espíritu Santo de una forma tan clara que se acerca. Y cuando se acerca, iba este eunuco encargado de los tesoros de la reina. ¿Tú te puedes imaginar el carruaje que traía? Lo llevamos a otro contexto. Imagínate que tú vas por la calle y de repente está el carro de los Ramírez ahí con su chofer, y el Espíritu Santo te dice: Alex, Juan, Pedro, Esteban, acércate al carro. Y de repente tú escuchas a ese hombre llorar desconsoladamente. No es la situación igual, porque en este caso el eunuco iba leyendo al profeta Isaías y no entendía. Y Felipe le dice: ¿tú entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y lo invita a subir al carro, lo invita a subir al carruaje. Y entonces Felipe le predica el Evangelio. Llegan a un lugar donde había agua, y el eunuco le dice: ¿hay algo que impida que me bautice? Él dice: no. Se bajan del carro, él lo bautiza, pero no se volvió a subir al carro. El eunuco se subió y se fue, y nunca más lo volvió a ver. Pero Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo, y él aparece en un lugar llamado Azoto. La palabra azoto es envolver, es rastrillar, es un atizador para voltear o juntar las brasas. O sea, iglesia, lo que estaba diciendo aquí Dios es: la comodidad apaga el fuego de mi Espíritu Santo. El día de hoy, cuando el Espíritu Santo viene y nos atiza para que la llama se avive, luego respingamos: ahora, pues ¿qué traes? Pues si tú eres puro amor. Ahora esa predicación, yo quería escuchar una que me confortara, que me sobara acá. Y me están hablando de santidad, me están hablando de retarme, me están hablando de que me levante, de que no esté de perezoso, que lea mi Biblia, que busque servir a Dios. ¿Cómo en este tiempo? ¿Cómo voy a salir?
Porque a través de los años, iglesia, la realidad, y esto lleva años, la iglesia ha sido metida en un molde de comodidad, en un molde donde el cristianismo se trata de estar bien. Y tú ves a ellos en el libro de los Hechos y su cristianismo no se trataba de estar bien. De hecho, les iba peor en el sentido terrenal y de la vida que antes, porque antes de ser cristianos no los perseguían, no los mataban, pero ellos se hacían cristianos y su objetivo no era estar bien, su objetivo era agradar a su Señor Jesús, su objetivo era predicar el evangelio, su objetivo era alcanzar almas para que no fueran al infierno, su objetivo era sanar al enfermo, su objetivo era vivir para Dios, aunque vivieran muy poco. El hermano Leonardo Ravenhill tiene una frase muy interesante que decía, hablando de Juan el Bautista. Él solamente predicó 6 meses y estuvo 20 años en el desierto. Ahora nosotros, dice él, queremos meter a nuestros jóvenes 6 meses a un instituto y que prediquen 20 años con el fuego de Dios. Y estos mensajes no son bonitos, estos mensajes no son agradables. ¿Por qué? Porque no te dejan estar cómodo, no te dejan simplemente absorber lo que el mundo está diciendo y decir, así se camina. Porque una de mis luchas es esa, es bien difícil tratar a conciliar lo celestial con lo terrenal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Platicaba con una persona y yo no puedo obligar a nadie a que piense como yo pienso. Yo no puedo decirte, tú estás mal porque no piensas como yo pienso. No, todos estamos en una relación con Dios, con su palabra, y Dios va llevando a cada quien en su gracia y su misericordia. Pero hablaba con una persona, él no es cristiano, y yo estaba trabajando y llegó y me dijo, oye, ¿y tú por qué no traes cubrebocas? Y él llegó con su cubrebocas y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, y agarrándose el cubrebocas y acomodándoselo para allá y para acá, y luego, y es que mira, y se lo quita. Es que la neta, yo conozco una persona así, así, que no sé. Y yo dije, tú ya estás rompiendo todas las reglas aunque traigas tu cubrebocas. Tú ya estás en problemas porque crees en algo que finalmente no estás respetando. Y yo no te estoy diciendo que te quites el cubrebocas. Lo que estoy diciendo es que si lo vas a hacer, hazlo bien. Si vas a echar mano de eso, echa mano de eso, pero de una forma correcta. Tengo un amigo del que una vez les platicaba, él es doctor y pasa por mi trabajo todos los días, arriba y abajo, 2 o 3 veces. Y él, siendo doctor, a veces pasa con el cubrebocas acá de papera o colgando de una oreja, hablando con el celular. Y te voy a decir la verdad, ¿cuál es la realidad? Es porque hacerlo de una forma correcta es casi imposible. Porque vas y de repente te llaman por teléfono, no oyen, te tienes que quitar el cubrebocas. De repente, cuando menos acuerdas, ya te lo estás. Los doctores, o sea, les pasa esto. ¿Qué estoy diciendo? Tiremos los cubrebocas. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los métodos más efectivos que te ofrece lo terrenal ni siquiera tienen una probabilidad muy alta de cuidarte, de ser efectivos. ¿Por qué traemos cubrebocas? Aquí te voy a decir como pastor, porque queremos respetar lo que nos dicen. Queremos honrar y obedecer a las autoridades, pero sabemos que no es la opción segura, que no es lo que el cristiano debe de encontrar como refugio. En Hechos capítulo 17, verso 6, la sociedad dice lo siguiente de los cristianos: estos que trastornan el mundo ya llegaron acá. Estos que cambian el lugar donde llegan a vivir ya llegaron acá. Aguas. Este que está loco ya llegó a nuestra empresa. El aleluyo ya llegó y ya empezó
empezó a hablar, gerente, aguas, porque este tipo dice que tiene una cura para esta pandemia. Dice que él puede orar por los enfermos y pueden sanar. Aguas. Yo me pregunto, ¿qué lugares, qué familias he podido trastornar con mi cristianismo? ¿Sabe lo que es trastornar? Otro dicho de mi mamá, ella decía: mira, hijo, cuando vas a hacer esto, lo preparas así, luego se lo trastornas, decía ahí a la cazuela, se lo trastornas ahí. Eso es trastornar, cambiar algo, modificar algo, alterar algo. Algunos de jóvenes tuvimos la cualidad de tener nuestros cuartos trastornados. Eso es ser trastornado. Alguien que llega y las cosas ahí donde llega ya no son las mismas. Cambian, se alteran, se modifican. Yo me pregunto, en mis 24 años, 25 ya años de cristiano que llevo caminando, ¿cuántas familias he logrado trastornar? ¿Cuántos hogares he logrado alterar? ¿Cuántos lugares he logrado vertir? Como decía mi mamá, ahí trastórnaselo, trastórnale el Espíritu Santo, diría ella, ahí a esa familia, trastórnaselo y luego muévele, sazónalo con el Espíritu Santo. Yo te pregunto a ti, ¿a cuántos has trastornado? ¿Cuánta gente en medio de esta pandemia la encontraste trastornada por todo el temor y tú lo trastornaste a la paz de Cristo, diciendo: mira, amigo, te voy a compartir algo que dice la Biblia, te voy a decir quién es Dios? Dios abrió los mares cuando estaba un ejército por matar a su pueblo. ¿Cómo crees que no te va a guardar? ¿Cómo crees que no te va a sanar? Dios resucitó a Lázaro, Dios levantó a su hijo de entre los muertos, Él prometió sanidad, vida eterna para nosotros. Y si te mueres, amigo, gloria a Dios, la Biblia dice que más feliz está el muerto que el vivo. Te lo dije en una de las predicaciones, el cristiano está diseñado de una forma que nunca va a perder si permanece fiel a la palabra de Dios. ¿Te vas a enfermar? Ah, Dios sana. Pues no te va a sanar, te vas a morir. Ah, pues me voy con Él. Tus hijos, la Biblia dice que Él es el defensor de las viudas y el protector de los huérfanos. O sea, finalmente les va a ir mejor sin mí. Va a entrar, se va a activar un seguro eterno que Dios prometió desde el Antiguo Testamento. Dime, ¿qué ideología, qué teoría, qué argumento puede derribar a un loco que piense así? Nada. A Pablo lo echaban en la cárcel y desde ahí escribía cartas que hasta el día de hoy siguen inspirando a la iglesia. A ti y a mí nos deja de hablar el hermano fulano de tal y ya no vamos a la iglesia, ya no leemos la Biblia, ya no adoramos, ya no hacemos, porque ay, que no sé qué. Y yo me imagino de verdad a Pablo viendo mi cristianismo diciendo: pareces una niña. ¿Cómo? O sea, la otra vez hablábamos acerca de los tatuajes con alguien. Les dije: si te quieres hacer un tatuaje, no vengas a hablar conmigo porque te voy a dejar con un cargo de conciencia. Porque una ocasión unos jóvenes me preguntaban acerca de los tatuajes y le dije: es tu cuerpo y haz lo que te pegue la gana con él. Ponte ahí lo que quieras, a quien quieras, de cabeza, parado, ponte ahí lo que quieras. Y pero te voy a decir lo que yo pienso de los tatuajes. Y esto es mi punto de vista personal. Le dije: a mí no vengas a querer apantallar con un tatuaje que cualquier, no te digo la palabra, se lo hace con un poco de dinero. Le dije: a mí venme a apantallar con las marcas que deja el predicar a Cristo en el corazón, en el alma, en el carácter. Y si se puede, y no te lo deseo ni yo lo busco, pero como las que tenía Pablo. A mí, si viniera Pablo y me dijera: mira, esta me la hicieron cuando me apedrearon, y así un cicatriz, ay, no manches, ese sí me apantalla. No el león que se dijo que no, este es el león de la tribu de Judá. Sí, pues te costó sabe cuántos miles de pesos y un poco de dolor, apantállame. Pero es mi punto de vista personal. Y no vengas a preguntarme personalmente porque lo digo de una forma más directa. El cristiano es una especie extraña, es un tipo de persona que lleva consigo toda la naturaleza del cielo, todo lo poderoso y milagroso de Dios, todo el amor y la misericordia del Padre, y posee un atrevimiento invencible para exponer
todo esto con cada parte de su ser. Si alguien dice ser cristiano y no posee estos atributos, probablemente no sea cristiano. Dile al que está contigo, ay, si eres nuevo y a lo mejor no has desarrollado todos esos atributos, está bien. Pero si tengo 25 años de cristiano, no soy atrevido, no expongo la naturaleza de Dios en mi hablar, en mi comportarme, no estoy embestido de ese poder de lo alto para poder trastornar los entornos. Por lo menos una persona, el tipo que a mí me alcanzó, trastornó mi vida, digo, ese cuate por lo menos le van a decir, por lo menos uno, por lo menos uno. Te lo repito, el cristiano es una especie extraña, es un tipo de persona que lleva consigo toda la naturaleza del cielo, todo lo poderoso y milagroso de Dios, todo el amor y la misericordia del Padre, y posee un atrevimiento invencible para exponer todo esto con cada parte de su ser. Si alguien dice ser cristiano y no posee estos atributos, probablemente no sea cristiano. Tal vez es un religioso que ha aprendido una postura y un lenguaje religioso, pero que carece de esas características de estar lleno del Espíritu Santo, que me lleva a tener frutos del Espíritu Santo y que me lleva a tener dones del Espíritu Santo. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creo que están diciendo, y para esto me estoy arriesgando, para que este me esté diciendo estas cosas. Hebreos capítulo 11. En el verso 32, todo el capítulo 11 habla de la fe y habla de los hombres y las mujeres de fe. Y hay un verso que a mí siempre me ha sacado de onda, siempre me ha tronado el corazón, siempre me ha retado y me ha avergonzado aún, de una forma edificante. En el verso 32 en adelante dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Estos tipos tenían un nivel de espiritualidad, habían puesto tanto su corazón, su mente, su ser en lo eterno, que el mismo camino que caminaban en la tierra era indigno de sus pasos. Las calles que vieron a Sansón caminar a pesar de sus errores, que vieron a un David andar, las calles que vieron a Pablo, a Pedro andar, eran indignas de que hombres como ellos, mujeres como Ruth, como Esther,
caminaran sobre esas calles, sobre esas plazas, sobre esos tiempos, la Biblia dice que el mundo no era digno de gente así. Yo me pregunto, al caminar por la calle, ¿me parezco más a lo terrenal o me parezco más a lo celestial? Cuando ando por las calles, ¿detrás de qué voy? ¿Detrás de qué vamos, iglesia? Ahí es donde tenemos que meditar. ¿A quién nos queremos parecer? ¿Al mundo? Porque el mundo está ofreciendo los modelos más cómodos, más satisfactorios terrenalmente, más eficientes terrenalmente. Yo nunca había tenido una cuenta de Facebook. Me tocó abrir una cuenta de Facebook por la necesidad de que tuvimos que entrar en esta dinámica de la página. Y lo único edificante que me ha dejado es una predicación. El poder llegar a una casa y compartir la palabra, porque de ahí en adelante la mayoría de las cosas es pura basura que el mundo te ofrece. Puro entretenimiento, pura distracción, puras cosas que no tienen un peso eterno. Es malo distraerse, no es malo alegrarse o tener algo de hobby en el día, no es malo. Pero eso que tú haces, ¿a quién te hace parecer? Queremos el cristianismo de una forma que le guste a la gente, pero la gente no quiere a Cristo. La gente no quiere abandonar su forma de vivir. Y ellos nunca modificaron el evangelio. Llegaban a un lugar, predicaban el evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entrégale tu vida al Señor, entrégale tu vida a Cristo. Renuncia a tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, ven al Señor y Él te perdonará y te dará vida eterna. Nunca le decían, tú puedes seguir con tu desastre de vida y sabes, Dios ya perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros, y tu vida no tiene por qué cambiar. Estos tipos eran de otro nivel. Y cuando yo me mido con ellos de una forma personal, me hacen sentir vergüenza, me hace sentir que algo me falta. Ahora tú puedes decir, pero eran los apóstoles, era David, el rey David. Bueno, déjame hablarte de un hombre que vivió hace 150 años. Y te voy a recomendar que busques en internet, porque ahí está, pero busca eso, no te pongas a buscar otras cosas. Que busques en internet su biografía, la biografía de John Lake. Di conmigo John Lake. Yo te hablé de él la última reunión que estuvimos aquí. Ok, no me puedo comparar porque son de una categoría muy alta, son de otro nivel, que no sé, eran de la tribu tal. Ok, vamos a hablar de un hombre más apegado a nuestra generación. 150 años. John Lake nació el 18 de marzo de 1870 en Ontario, Canadá. Hace 150 años atrás exactamente. A los 16 años entregó su vida a Cristo. A los 16, no nació en una cuna cristiana. A los 16 años de edad entrega su vida al Señor porque escuchó predicar el evangelio por primera vez por medio de un movimiento que se llamaba el ejército de salvación. No, perdón, saben que ese es de otro hombre. Escuchó predicar el evangelio, pero para ese entonces él, antes y después de haber entregado su vida al Señor, vio morir a 8 de sus hermanos por diversas enfermedades. Dice el escritor de su biografía que por 20 años siempre hubo un lisiado en su casa, porque estaba enfermo alguien de algo, estaba postrado en cama y se levantaba ese o se moría y otro caía enfermo. Por 20 años siempre en su familia, en su casa, en su hogar, él vio un enfermo. Pero él se casa y cae enferma su esposa.
Y después de un proceso, su esposa está muriendo. Él es cristiano. Él ya experimentó la sanidad en su propio cuerpo. Él estaba teniendo contacto con otro hombre llamado Alexander Dowie, de su tiempo, de su generación, de más años que él, pero que vivió en ese tiempo. Y era un hombre que vio un mover de sanidad en su ministerio. Y él estaba teniendo contacto y aprendió de él. Pero llega al punto donde se encuentra en una habitación literalmente con su esposa muriendo, y otro cristiano, otro amigo de él le dice: entrégasela al Señor. Y él no entiende, no puede conciliar, no puede empatar los dos pensamientos. Y dice la historia que John Lake agarró su Biblia y la aventó contra la chimenea debido a la frustración. Y cuando va a levantarla, su Biblia quedó abierta en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 38, que dice cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, y este anduvo sanando y haciendo bienes a la gente. Y él levanta su Biblia y entiende lo que él podía hacer por medio del Señor. Empieza a orar y dice: a tal hora mi esposa va a ser sanada. Y habla con su amigo Alexander Dowie, le dice: Dios puso esto en mi corazón. Y Alexander Dowie le dice: ora, estoy contigo, creo lo mismo. Y a tal hora él va a la cama, su esposa está moribunda, se hinca en esa cama y él empieza a orar y empieza a pedir que el poder de Dios le sane. Y de repente su esposa se endereza gritando: aleluya, Dios me ha sanado. De tal forma que él queda espantado, queda asustado, queda todo conmovido, y su esposa se levanta y camina en sanidad, camina sana el resto de su vida. ¿Qué lo llevó a hacer todo esto? Creer lo que la Biblia dice. Encontrar el don que Dios le dio, el don de la sanidad y el don de la enseñanza. Él con su esposa, que fue sanada, salen a África sin dinero. Llegan a África a ministrar a los africanos. Pero escucha, su mujer finalmente muere por otras circunstancias en 1908. En 1910 él regresa una vez más a África y se encuentra que en África había una plaga que en un mes acabó con la cuarta parte de la población. Una plaga, escúchalo bien. O sea, la situación era catastróficamente peor que lo que estamos viviendo. Y él llega a África y el gobierno africano ofrecía un dineral a aquellos que se ofrecieran a sacar cuerpos. Y él le dice al gobierno: mi equipo y yo vamos a trabajar sin que nos paguen. Y ellos entraban a la casa donde había muerto alguien por la plaga, tomaban el cuerpo, lo sacaban, lo sepultaban y nada les pasaba. El doctor, como te lo decía la otra vez, lo llama y le dice: usted tiene la cura, usted sabe algo que yo no sé. Y John Lake le dice: tengo a Dios en mi vida. Y lo reta, le dice: abra un cuerpo y saque la espuma que tiene en sus pulmones y póngala sobre mis manos y ponga un microscopio, y usted va a ver lo que pasa con los gérmenes, usted va a ver lo que pasa con el virus. Hacen la prueba, le ponen los virus en la mano y dice la historia que los virus morían instantáneamente cuando tocaban las manos de John Lake. Hace 150 años. No estamos hablando de hace 2000 años. Hace 150 años hubo un hombre que creyó la palabra de Dios. Amada iglesia, yo me pregunto: ¿dónde están esos hombres el día de hoy? Y yo me cuento primero. ¿Dónde está esa relación con el Espíritu Santo, con la palabra, que te lleva a entender las cosas de una forma celestial?
Escucha lo que hizo John Lake en 5 años en África. Él, su ministerio en 5 años dio como resultado 1,200 predicadores, 1,200 iglesias. No discipuló a alguien y logró tener un copastor a su lado, o alguien que se quedara con la iglesia cuando él partiera, muriera o se fuera. 1,200 predicadores salieron de los lomos de la oración de John Lake. En ese tiempo él fundó 625 congregaciones en 5 años. Su ministerio, su predicación, su don de sanidad produjo 100,000 conversiones. Y dice su biografía que las sanidades ni siquiera se pueden contar, que no hay forma de saber cuánta gente fue sanada por medio del ministerio de John Lake. A la ciudad a la que él llegaba, a la ciudad, se quedaba con los hospitales vacíos, porque en vez de ir al hospital iban a los lugares donde John Lake estaba predicando. Y yo me pregunto a mí, ¿no es el mismo Dios al que yo le entregué mi vida, aquel a quien se le entregó John Lake hace 150 años? No es el mismo Dios el que yo predico, no es la misma Biblia la que yo hablo. El problema no es Dios, el problema no es la Biblia. ¿Sabes? El problema soy yo, que no he llegado a creer como creyó Él. Y no estoy diciendo que cada uno de nosotros podemos hacer esto. Estoy diciendo que tal vez tú tengas un don de sanidad que esta sociedad necesita desesperadamente. Si no lo tienes, no lo tienes, no hay forma de comprarlo. Pero sin duda, en cada congregación no hay uno, hay varios que tienen don de sanidad. ¿Por qué en nuestros tiempos se levanta un hombre que manifiesta un don cualquiera, puede ser el de profecía o el de sanidad, y acaba siendo el ídolo? Porque los demás ni siquiera se han enterado que tienen el mismo don o varios dones igual que aquel. Hay un dicho que dice que en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey. Amada iglesia, es mi responsabilidad como cristiano, es tu responsabilidad como cristiano meterte a este libro, meterte con el Espíritu de Dios y descubrir, hacer que Él te diga y te enseñe qué hay en ti para esta generación. En Efesios capítulo 1, verso 15 al 20, Pablo ora que Dios le dé a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación, espíritu de entendimiento, para que supieran 3 cosas: la esperanza a la cual fueron llamados, número 2, la riqueza de la gloria que Él nos ha heredado, y número 3, la grandeza del poder que opera a favor de aquellos que creen. ¿Me ayudan los de la alabanza? Yo sabía que el día de hoy no íbamos a tener un mensaje bonito. Yo sabía que el día de hoy el mensaje no iba a ser: iglesia, ánimo, porque Dios está llamando a la iglesia a ser lo que es la iglesia. Dios está haciendo que la iglesia se dé cuenta de lo que realmente le hace falta. ¿Cómo te das cuenta el potencial de la iglesia?
Nos cerraron los templos y parecía que no había iglesia. Nos cerraron los locales y parecía que la iglesia no estaba por ningún lado. Ellos no tenían locales. Ellos eran la iglesia. Esta semana, el martes, miércoles, yo me fui a dormir. Había estado trabajando aquí en el local. Me fui como a las 10 de la noche de aquí, cansado, todo sucio. Me había tocado hacer un agujero aquí para poner un extractor. Polviado, me bañé, me acosté a dormir y no me pude dormir. Me dieron las 12 de la noche. Dije, Señor, ¿qué onda? Estoy cansado. Me levanté, fui al comedor, y me puse a leer la biografía de John Lake. Y me fui llorando a mi cama diciendo, Dios, Dios, me falta tanto. Dios, te necesito. Mucha gente está diciendo, estás loco, ¿por qué abriste el lugar? La razón por qué lo abrí es porque lo necesitamos a Él. Necesitamos conectarnos con Él más que nunca, iglesia. Más que nunca necesitamos depender de Él. Más que nunca necesitamos enseñarle a nuestros hijos que somos cristianos atrevidos, que enfrentan el peligro cara a cara y que confían en su Dios. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí, voy a ir a la iglesia. ¿Vas a llevar a tus hijos? Sí, los voy a llevar. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que me va a guardar. Tengo un Dios que me protege. Tengo un Dios que me dio su palabra, que si yo confiaba en Él cuidaría mi vida. Tengo un Dios que sabe hasta dónde llegará mi vida. Y si mi día ha llegado, sabes, no moriré con un bozal en la boca. Moriré predicando el evangelio. Moriré con una iglesia abierta. Moriré con un templo donde viene la gente a orar. No te puedo obligar a pensar como yo. No te puedo juzgar si no piensas así. Pero sé que en medio de una multitud siempre hay unos cuantos locos que creen a Dios todo el tiempo. Sé que Dios en medio de los tiempos siempre se ha manejado por medio de un remanente que dice, tú eres fiel y no me conformo a lo que dice César, no me conformo a lo que dice Roma, me conformo a tus preceptos, Dios, y a tu fidelidad sobre mi vida. Ponte de pie, cierra tus ojos. Dios, gracias que estás aquí. Es un privilegio, es un honor estar en ese lugar.